Vamos a nuestro estudio. Buenos días, bendiciones para todos. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Bueno, hemos estado dándole vuelta a este pasaje desde hace ya algunas semanas, porque la palabra del Señor es profunda. La palabra de Dios, entre más la estudiamos, más encontramos en ella respuestas. Así que yo le invito en esta mañana, mi hermano, a que con una mente libre, descansada, podamos nosotros aceptar esta bendición que Dios nos da. Mateo capítulo 13, versículo 21, esta es una parte de la parábola del sembrador, y dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Ya habíamos iniciado, ¿no? Y prácticamente el versículo 20 fue el que estudiamos la semana pasada. Y ahí aprendimos sobre la dureza del corazón. O sea, el corazón, cuando el corazón se endurece, se vuelve necio. O sea, la necedad o la terquedad, ¿no?, es dureza de corazón. Eso fue lo que nosotros estuvimos aprendiendo. Y miramos un ejemplo del Antiguo Testamento, que fue el ejemplo de Saúl. ¿Lo recuerdan? Saúl recibe una orden directa de Dios, una orden clara, pero él en última decide hacer lo que a él le parecía. A Dios no le gusta, Dios no acepta eso, y él paga muy caro las consecuencias de esa rebeldía. Hoy vamos a aprender algo sobre el versículo 21 y vamos a estudiar acerca de las pruebas, ¿no? Sobre las pruebas. Dice que los que no reciben la palabra y permiten que llegue a su corazón, esto no dura mucho. O sea, son semillas que están ahí, pero al enfrentarse a las inclemencias del tiempo, ahí dice problemas. Cuando tienen problemas o son perseguidos, caen. La Reina Valera habla de aflicciones. Cuando vienen las aflicciones, entonces dice caen. Pruebas, problemas, aflicciones, tribulaciones, como usted quiera llamar, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, yo pienso que este mensaje es para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera, estamos enfrentando pruebas, ¿sí o no? Todos estamos enfrentando pruebas. Todos luchamos con algo en la vida. En lo económico, algunos en lo económico, ¿no? No sé cuántas personas tengan dificultades económicas, otros enfermos. Se lucha con la salud, una prueba porque estamos enfermos, o a otros con problemas familiares, otros con problemas emocionales, espirituales o laborales, pero todos estamos enfrentando algún tipo de problema, ¿sí? Esa es una realidad que no podemos desconocer. Ahora, el problema real es que muchos no entendemos el porqué de las dificultades. No lo entendemos. Ahora, y al no entender esto puede afectar nuestra fe. Ese es el asunto. Lo puede afectar nuestra fe al punto de llevarnos al desánimo y a apartarnos de Dios. Miren lo importante de entender la razón de las pruebas, la causa de las pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, terminaríamos abandonando nuestra fe y hasta apartándonos de Dios, y lo justificaríamos. Por eso necesitamos entender el porqué de las pruebas. ¿Quién de nosotros no se ha preguntado: ¿por qué me está pasando esto si yo soy un hijo de Dios? ¿Sí? ¿Por qué vienen tantas cosas sobre mi vida si yo creo en Dios, si yo decidí seguir a Dios? Bueno, entonces vamos a definir esto. Y una de las causas negativas es que hay una idea errada de los creyentes o de los creyentes
Y es creer que como soy creyente en Dios, nunca voy a tener problemas. O como soy un hijo de Dios, entonces jamás voy a tener dificultades en mi vida. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora, ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, usted va a encontrar un texto que diga, crea en Cristo, sígalo y usted estará exento de problemas. No existe esta versión. Pero sin embargo, nosotros lo creemos. Bueno, ¿por qué razón? Por no conocer la palabra, y a esto añadámosle que muchos líderes cristianos, en el afán de tener adeptos, en el afán de llenar sus iglesias, ya presentan el Evangelio como una solución mágica a todos los problemas. Venga Cristo y sus problemas se le van a solucionar inmediatamente. Esto es una mentira, no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que realmente dice la palabra? La palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Lo que afirma es que cada problema que vamos a enfrentar, en cada problema, Dios estará con nosotros para sacarnos en victoria. Son dos cosas diferentes, ¿no? Él no dice nunca van a tener problemas. Lo que Él dice, en cada problema yo voy a estar con ustedes. Eso es diferente. Ahora, y hay una gran diferencia, de verdad, porque una cosa es enfrentar un problema solo y otra cosa es enfrentar un problema con alguien que esté a mi lado dándome la mano. Ahí es que tenemos que enfocarnos porque esa es la verdad. Esto lo encontramos en Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús se lo dijo de una manera clara a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 33. Miren lo que dice el texto. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán, ¿qué dice? Muchas ¿qué? Aflicciones, pero ahí ya dice pruebas. En el mundo tendrán muchas, oiga bien, no pocas, muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Así termina el capítulo 16, que es un capítulo que Jesús lo dirige a sus discípulos unos momentos antes de él irse ya para el cielo. Y él les expresa esta palabra. Ahora, él está diciendo, van a tener muchas aflicciones. Nunca lo negó, nunca. Pero inmediatamente dice, en mí tendrán paz. ¿Qué es lo que necesitamos realmente en medio de las dificultades? En medio de las dificultades, lo que necesitamos es tener paz, ¿sí? No es que no vengan las dificultades, es poder tener paz en medio de las dificultades. Y esa paz la encontramos ¿en quién? En Cristo. Al saber que no estamos solos, al saber que hay alguien que está con nosotros, eso traerá paz a nuestras vidas, ¿no? Es como aquel que se siente solo, ¿no es cierto? Y por estar solo está angustiado y lleno de miedo, y de pronto llega la compañía, ¿sí? ¿Qué pasa en los ánimos de esa persona cuando, listo, estaba asustado porque no había nadie más en la casa y tenía miedo, cuando de pronto alguien toca la puerta? Entonces hay que paz y hay tranquilidad. El Señor dice, yo siempre voy a estar ahí acompañándolos, y esto tiene que darles paz a ustedes en medio de las dificultades. Ahora, si nosotros miramos el 1 y 2 del mismo capítulo, vamos a darnos cuenta de algo interesante aquí, y es cómo funciona la fe. Bueno, aquí dice, le hace mención de algo anterior, ¿no? Bueno, dice, les he dicho todo lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Aquí está. Dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Y dice el versículo 2, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante allí? Es que el mensaje o lo que Jesús está anunciando a los discípulos no es nada bueno, ¿o sí? Es una buena noticia
significa que lo van a perseguir y está en riesgo hasta de que lo maten. ¿Eso será una buena noticia? No, ¿cierto? No es una buena noticia. Pero el Señor les dice, yo les digo esto, ¿para qué? Para que su fe no se desvanezca. ¿Por qué parece contradictorio? Ahí hay una contradicción. O sea, les habla de que tengan fe, pero al mismo tiempo les habla de lo peor que les puede pasar. ¿Sabe por qué es contradictorio? Porque mucha gente espera que le pasen cosas buenas para que su fe se fortalezca, ¿sí o no? No, es que cada cosa buena que me suceda, esa es la que va a fortalecer mi fe. ¿Eso es lo que dice el Señor? No, es todo lo contrario. ¿De verdad? Miremos el versículo 1, por favor. Y miren lo que dice. Les he dicho estas cosas para que no, que dice, abandonen su fe. Porque cuando no entendemos el propósito de la prueba, entonces vamos a terminar abandonando nuestra fe. Y ese es el riesgo más grande que estamos corriendo hoy. ¿Cuánta gente ha abandonado la fe? ¿Sí? Yo siempre medito en esto y es sorprendente, ¿no? Uno encuentra personas por la calle y dice, sí, yo fui cristiano, yo fui bautizado, yo hasta tuve ministerio, ¿no? Pero hoy, ¿dónde está? Está del otro lado. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué lo sacó de allí? ¿Por qué no pudo seguir? Porque encontró una prueba en el camino de cualquier tipo y al no entender la razón de la prueba fue más fácil abandonar el camino que poder enfrentar la prueba. Hay millones de personas. Yo digo que si la gente entendiera esto, la mitad del mundo hoy estaría siguiendo a Cristo, ¿sí o no? Pero ¿por qué alguien decía es que las iglesias parece que tuvieran una puerta trasera, ¿no? Entran por la puerta de adelante y desaparecen por la puerta de atrás. Pero eso tiene unas causas, hermano. ¿Cuánta gente hoy está desanimada? Siguen viniendo a la iglesia, ¿es cierto? Pero con desánimo, sin fuerzas, casi arrastras. Hay que llevarlos a la iglesia. ¿Por qué razón? Hermano, porque están viviendo dificultades, porque tienen pruebas que están enfrentando y no entienden la razón. Entonces, Jesús les dijo claramente, las pruebas son para fortalecer la fe. Son para fortalecer la fe. Los van a perseguir, los van a expulsar, les van a pasar muchas cosas malas, pero esas cosas malas son las que van a fortalecer la fe. Mire, cuando yo estoy bien en todos los sentidos, necesito fe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué necesito fe? Si todo está bien, tengo plata, tengo mi familia bien, tengo salud, tengo todo, ¿para qué necesito fe? Ahora, la fe aparece o debe estar ahí cuando aparece lo negativo. Esa es la razón. La fe, hermano, la fe se ejecuta frente a los problemas. Y ahí es donde nos damos cuenta qué clase de fe tenemos. ¿Qué lleva? O sea, a fortalecer nuestra fe entonces son las pruebas. Son las pruebas. Cada prueba nos hace más fuerte. Entonces, el versículo 33, de nuevo, quiero que lo miremos por favor un momento y lo entendamos, porque la idea es que tengamos paz. Yo sé que ustedes están pasando pruebas. Todos tenemos pruebas. Pero hermano, la idea es que entendamos ese mensaje y que lo apliquemos a nuestra vida para que hoy salgamos en paz de este lugar. Para que hoy podamos hacer realidad esta palabra de que a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de la amenaza, a pesar de que el hijo sigue descarriado, a pesar de que tengo deudas, yo pueda tener paz en mi corazón. ¿Sí? Entonces mire lo que dice. Les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Aunque en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. O sea, ¿cuál es el mensaje final ahí? Anímense. ¿A quién está hablando ahí? A los desanimados. A los que están a punto de tirar la toalla porque pensaban que todo iba a ser camino de rosas, pero la realidad es que se encuentran con las espinas. Anímense. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús allí? Pues a mí me parece muy importante esta parte, y lo que Jesús les dice es: yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo acá?
acá. Tómenme como ejemplo. Yo ya estuve del lado en el que están ustedes, pero yo ya vencí, ya estoy del otro lado, porque Jesús ya había resucitado. Y había dado testimonio de que pudo enfrentar cada prueba. Las pruebas que enfrentó Jesús, usted nunca las ha enfrentado. Nadie va a enfrentar en este mundo las pruebas que Jesús enfrentó. O sí, como humano, ¿verdad? El desprecio, el rechazo, la oposición, ¿no es cierto? La amenaza, el odio, todo eso, Él lo soportó y ahora está del otro lado. Entonces, el mensaje es este. Él dice, yo ya estoy del otro lado y estoy dispuesto a ayudarlos a ustedes a pasar de allá para acá en el momento de sus pruebas. ¿Sí me van a entender? Confíen porque yo he vencido. ¿Qué quiere decir? Yo estoy del otro lado y estoy dispuesto a ayudarlos a pasar. Y eso tiene que darnos a nosotros, ¿qué? Paz. La paz tiene que fundamentarse en Cristo Jesús, no en que no haya dificultades, no. La paz tiene que fundamentarse en que Cristo está allá del otro lado, es el vencedor y está dispuesto a llevarme con Él en la victoria definitiva. Eso es lo que tiene que darme paz. No sé si me estoy haciendo entender, porque yo quiero que esta palabra quede clara. Así que ninguna dificultad podrá robarme la paz, porque la paz del creyente, hermano, no es por la solución de los problemas. La paz del creyente es porque hay alguien que venció y está dispuesto a compartirme de su victoria. Eso es lo que debe traer paz a nuestras vidas. Bueno, entonces vamos a mirar algo. En el Antiguo Testamento vamos a respaldar, es bueno respaldar el Nuevo con el Antiguo, y vamos a mirar una historia interesante en el libro de Josué. Josué capítulo 3, versículo 14. Hermano, y tenemos que abrirnos nosotros a esta posibilidad de que es posible tener paz en medio de la tormenta. Tenemos que abrirnos a esa posibilidad, ¿sí? Pero a veces decimos, es que ¿cómo voy a tener paz? Mire lo que me está pasando, ¿no es cierto? Y nos hacemos las víctimas. Y el Señor nos dice, yo estoy aquí, ¿no es cierto? Ustedes no están solos, yo estoy aquí. Pero nunca lo miramos, porque nuestra mirada está puesta en el problema, en la dificultad, ¿no es cierto? En la tormenta. ¿Ustedes recuerdan a Pedro cuando se hundió en el mar? Sí lo recuerdan, ¿cierto? ¿Por qué se hundieron? ¿Sí recuerdan la historia, no? Dice que Jesús y ellos subieron a una barca, ¿no es cierto? Y Jesús estaba cansado y se hizo por ahí a un lado, dice, bajó al interior de la barca y se acostó a dormir. En ese momento se levanta una gran tormenta. Dice, la barca parecía que se partía. Entonces todos decían que comenzaron a clamar desesperados, Señor, sálvanos porque perecemos, ¿sí? Pero se enfocaron en la tormenta y se olvidaron de que ahí estaba el que podía calmar la tormenta. A veces nos enfocamos tanto en la tormenta que perdemos, hermano, la visión del que está ahí y puede calmar la tormenta. ¿Sí me hago entender, verdad? No podemos seguirnos enfocando en el problema, porque eso nos va a agobiar al punto de perder nuestra fe. Y Jesús les reprocha, ¿qué les reprocha ahí a los discípulos Jesús? Su poca fe. Pero ¿por qué no creen? Yo estoy aquí. Dice que se levanta y reprende el viento. Qué vergüenza, ¿verdad? Para ellos. Eso fue una vergüenza. ¿Cómo nos fuimos a desesperar tanto? ¿Y cómo fuimos a ignorar que aquí estaba con nosotros aquel que puede sostenernos en medio de la tormenta? Leamos este pasaje. Dice así: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, 16 dice, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán,
que está cerca de Zeretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Bueno, para los que no conocen el contexto de la historia, resulta que Moisés no pudo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ustedes saben eso, ¿verdad? En el libro de Números, de Deuteronomio, encontramos que Dios le dice a Moisés: te voy a permitir ver la tierra. Súbete a un monte, y lo hizo subir a una montaña, y le dijo: desde ahí vas a ver la tierra de Canaán. Ahí era donde tú ibas a entrar con el pueblo de Israel. Pero como Moisés cometió un error, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que cometió un error, y ese error fue lo que le impidió entrar a la tierra prometida. Ahora, entonces Moisés deja al pueblo de Israel cerca de la tierra prometida. Ya se podía ver ahí, hasta donde Moisés los acompañó, y ahí ya podían ver la tierra prometida. Pero como él no pudo pasar, entonces Dios escoge a Josué, ¿cierto? Y le delega la responsabilidad de meterlos a la tierra prometida. Pero había un obstáculo allí frente a ellos, y el obstáculo era el río Jordán. Ahí estaba, frente al río Jordán, ¿no? Josué tenía el desafío de ver cómo iban a cruzar el río Jordán. Porque el río Jordán, según estadísticas, dice que tenía 1 milla de ancho, ¿no? Y yo estoy investigando lo que equivale a las medidas de hoy, y es 1,5 kilómetros de ancho tenía el río, 1,5 kilómetros. Y lo que dice el texto es que era el tiempo donde el río desbordaba su cauce. Estaba de orilla a orilla, como decimos acá. ¿No es cierto? Ahora, entonces Dios le da una orden a Josué, y él se la transmite a los sacerdotes. Y les dice: bueno, de esta manera se va a abrir el río. Di a los sacerdotes que carguen en sus hombros el arca de la alianza, que era donde Dios habitaba. Ustedes recuerdan eso. Dios vivía ahí, y ellos siempre llevaban el arca porque era ir con la presencia de Dios. Entonces dice que tomen el arca y que se metan al agua, pero solo hasta los tobillos, ¿no? Solamente hasta la orilla, con el arca en los hombros, y el río comenzará a abrirse. Esa fue la orden. Bueno, hasta ahí todo bien. Dice que los sacerdotes fueron, cumplieron la orden, ¿no es cierto? Pero resulta que no pasó nada. No pasó nada. Ellos esperaban que el milagro del río Jordán fuera igual al milagro del Mar Rojo. ¿Recuerdan ustedes el milagro del Mar Rojo? ¿Cómo pasó? Dios le dijo a Moisés: toca con tu vara el agua, y inmediatamente dice que se construyeron 2 murallas, una alrededor, una arriba, otra abajo, y el pueblo pasó en seco. Pero esa vez no pasó así. Bueno, resulta que si usted mira el pasaje, se da cuenta de una cosa: el agua que venía de río arriba, póngale cuidado a este detalle, era la del río Jordán, dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ahí. Esa es la palabra clave. A una gran distancia. ¿Cuál era la distancia? Bueno, los comentaristas son los que investigan esto, y dicen que el río se detuvo a 20 kilómetros hacia arriba. Póngale todo eso, 10 millas, 20 kilómetros. ¿Qué significa eso? Significa que el milagro ellos no lo iban a ver inmediatamente como en el Mar Rojo, sino que iban a tener que esperar hasta que el agua fuera bajando lentamente, hasta que el río se secara y ellos pudieran pasar. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Ahora, era una prueba de fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese punto ya había crecido, había madurado, ya había visto muchos milagros de Dios, y era justo que ellos aprendieran a creerle a Dios. Por eso, hermano, pues parece contradictorio como lo que Jesús le dijo a los discípulos, pero entre más madura su fe, usted puede encontrarse con problemas mayores, ¿sí? Entre más grandecito se siente usted espiritualmente, de pronto más grandes pueden ser los desafíos para usted. Ahora sí, nos damos cuenta de algo muy importante acá. Una de las cosas que ellos hicieron fue que los sacerdotes nunca abandonaron su puesto. Nunca lo abandonaron.
Pasaron 5 minutos, nada. Pasaron 10, nada. Media hora, nada. 1 hora, nada. 2 horas, nada. ¿Por qué? Porque para que el río se secara, habiéndose atrancado 20 kilómetros arriba, eso se demoraba. No sé cuánto tiempo se demoró, pero se demoró. Entonces ellos siempre estuvieron firmes ahí, esperando el milagro. Ahora pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellos a los 10 minutos, a la media hora, dicen, no, esto ya no pasó nada, entonces descarguemos este peso y hagamos otra cosa porque ya no hubo milagro? ¿Qué hubiera pasado? Nunca habrían cruzado el río Jordán. Ahora, dense cuenta ustedes que Dios nos prueba, mis amados. ¿Y cómo prueba Dios nuestra fe, hermano? Es haciéndonos esperar el milagro. Pero eso no significa que el milagro no se haya dado. Eso significa, hermano, que Dios está probando nuestra fe. ¿Ustedes lo entienden así? Por eso, hermano, muy pocas veces las respuestas se dan inmediatamente. Algunas veces sí, pero la mayoría de las veces no se dan. Y como yo les decía alguna vez, ahí es donde se nos quema el pan en la puerta del horno. Hermano, no es que Dios no haya respondido, no es que la oración no haya llegado a la presencia de Dios, es que simplemente nosotros no esperamos el tiempo que debíamos esperar para ver el milagro. No lo esperamos. ¿Cuánta gente, hermano, le pide a Dios y cuando Dios no le responde como quiere, entonces ¿qué hace? Comenzamos a buscar otras alternativas. ¿No es así? Tristemente tengo que reconocer, hermano, que hay cristianos que hasta a los brujos acuden. Hermano, no le parezca sorprendente. Ah, Dios no me escuchó. Por ahí me dijeron que allá hay un brujo que ese sí puede curar. Vamos a donde. Hermano, ¿qué clase de fe es la que tenemos? Una fe, hermano, que no puede esperar. La fe tiene que esperar. Tiene que esperar. Ahora, ¿por qué, hermanos, se tardan tanto la respuesta? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios está a punto de enviar la respuesta, nosotros nos quitamos del puesto. ¿Sí? Eso es así, hermano. Nos quitamos. Y si ellos se hubieran quitado de ese lugar, la respuesta nunca hubiera llegado. Pero a veces Dios está a punto de hacernos ver el milagro y nosotros abandonamos nuestro puesto para ir en contra, como dice Jeremías, para acabar un pozo donde nunca vamos a encontrar agua. ¿No le parece que esto tiene sentido, hermano? Dios siempre cumple su palabra, siempre. Pero Él no nos dijo en qué momento. Ahora, miren que el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 al 7, está hablando de esto. Y tenemos nosotros que entenderlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice así: así que alégrense de verdad. Les habla a los creyentes. Les espera una inmensa alegría en cuanto tengan que soportar muchas pruebas. Aunque tengan que soportar muchas pruebas. Por un tiempo que breve. ¿Sí? Ahora, el tiempo breve, ¿quién lo determina? ¿Quién determina el tiempo de la prueba? ¿Lo determina Dios o lo determinamos nosotros? Bueno, yo creo que hay parte y parte, ¿no? Bueno, Dios determina el tiempo, pero usted lo puede hacer más largo con la duda, o puede hacer que en el tiempo de Dios se cumpla manteniéndose firme en la fe. Y dice el versículo 7, dice: estas pruebas demostrarán, oiga bien, este versículo es muy importante que usted lo entienda. Estas pruebas, cualquiera, esa prueba que usted está soportando ahora, demostrarán que su fe es auténtica. Qué bonito esto, ¿verdad? Esa prueba que usted está viviendo ahora, económica, de salud, de familia, emocional, esa prueba está ahí para demostrar si su fe es auténtica. Para eso está la prueba. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme, oiga bien eso, al permanecer firme en tantas pruebas, de nuevo dice que no es ni una ni dos, sino que son muchas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado
a todo el mundo. Qué bonito esto, ¿verdad? Aquí hay una cosa muy importante entonces. El apóstol Pablo dice, alégrense por esas pruebas, porque es a través de las pruebas que van a ser promocionados y van a poder ver la gloria de Dios. Pero ahí está uno de los principales problemas, y es que cuando hay pruebas nosotros no nos alegramos. ¿Qué viene a la vida de nosotros cuando viene la prueba? Tristeza, angustia, desesperación, hermano, y la angustia y la desesperación la que en última nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Entonces dice que la fe, ¿no?, es comparada con el oro. Es una buena comparación. El oro es uno de los metales más preciosos que existen, ¿sí? Yo les decía anoche que una vez tuve la oportunidad de ir a una mina, ¿no?, una mina donde extraen el oro en el Canadá, pero en el Canadá Nariño, no en Norteamérica, en el Canadá Nariño, hay un pueblo que se llama el Canadá, y allá todo el mundo trabaja en minas. Entonces uno de los mineros pues me estaba como hablando del proceso, y él dice, mire, el oro sale así. Cuando el oro sale, ni siquiera se ve el oro, no se lo ve, porque sale mezclado con lo que ellos llaman escoria. ¿Qué es la escoria? O sea, el granito de oro siempre sale contaminado con otros materiales. Puede ser tierra, puede ser, lo que llaman ellos oropel, ¿no? Una cosa que es parecida al oro, pero que no es oro. Entonces dice, mire, de aquí este mineral tiene que ser metido a un horno a 350 grados de calor. Esto es demasiado calor. 350 grados. Ahí expuesto a esos grados de calor, entonces ¿qué pasa? Lo que es escoria se separa de lo que es el oro, ¿no? El fuego separa el oro verdadero de la escoria. La escoria se consume, se quema, y el oro permanece intacto, ¿sí? El oro permanece intacto. Entonces así se prueba el oro. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que lo que dice el Señor es que la fe nuestra, esa fe probada, esa fe firme, es más preciosa que el oro. Ahora, ¿por qué no entendemos que tener una fe firme es más importante que tener montones de oro? Tendríamos que entenderlo. Yo también he visto cómo buscan el oro. La gente busca oro, pero de una manera desesperada, ¿no? Hermano, porque saben que ahí hay ganancia. Pero jamás la ganancia del oro será igual a la ganancia de una fe firme. ¿Sabe por qué? Porque la fe le puede ayudar a usted a conseguir lo de aquí y también lo eterno. Por eso es más valiosa que el oro. Hermano, la paz en medio de las dificultades, eso es muy valioso. Hay gente que tiene oro amontonado, pero que no tienen paz en su corazón. Hay gente que tiene mucha plata, pero llega el momento en que la plata no le sirve para nada, porque no tiene ni paz, ni una familia funcional, no tiene, y en últimas, ni siquiera la vida la pueden comprar. Pero sí hay paz en el corazón. Ahora, todos nos tenemos que morir algún día, ¿verdad? Pero no importa si nos morimos en Cristo, nos vamos a morir en paz. Y ese es el propósito de nosotros. Entonces, hermano, tenemos que tener clara esta parte. Buscar que el Señor afirme esa fe en nuestros corazones. ¿Quién es el que da la fe? Esa fe inquebrantable es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes? La fe inquebrantable, esa fe que no está en el hombre ni en el mundo, es fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar al Espíritu Santo, y al buscarlo tendremos esta clase de fe. Ahora, dijimos que nosotros no vemos respuestas, es porque en el momento en que vamos a ser probados le quitamos la mano a Dios. ¿Sí? No, Señor, pruebas no. Ya pruebas no quiero. No, entonces es como cuando la enfermera le va a poner la inyección al enfermo, y el enfermo va y le quita la mano, ¿sí? Y se esquiva, ¿no es cierto? ¿Qué está tratando de hacer el médico? Pues curar a la persona. Pero si yo le quito la mano, o sea, entonces
me estoy exponiendo a que la enfermedad avance, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que esperar el tiempo que se requiere para probarle a Dios que de veras le creemos. ¿Qué quiere ver Dios en nosotros? Que le creemos. El que cree, al que cree todo le es posible. Hermano, usted ya fue salvo. Fue salvo, amén, porque creyó en Cristo, ya fue salvo, ¿sí? Usted tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo recibe al Espíritu Santo en su vida. Pero nos hace falta, hermano, la salud, nos hace falta la paz, nos hace falta la tranquilidad. ¿Por qué, hermano? Este es el resultado de creerle a Dios. Bueno, entonces, vamos a mirar otro ejemplo. Antes vamos a mirar Números 23-19 para que usted se lleve este pasaje. Yo les recomendé varias veces que leyeran Números 23, no sé cuánto lo leyeron, Números 23. Pero en Números 23, el capítulo 23, habla de que cuando Dios decide bendecir a alguien, nadie, ni el diablo ni todos sus demonios le van a poder quitar la bendición. ¿Sí? Lo leyeron, ¿verdad? Porque se trataba de que un rey quería maldecir al pueblo de Israel y contrató a un profeta para que los maldijera. Y ese profeta hizo todo lo que pudo por maldecirlos, pero nunca los pudo maldecir. Y al final concluyó que las bendiciones que Dios da, jamás nadie las puede revertir. Nadie, son de nosotros. Pero a veces las bendiciones están guardadas, ¿sí o no? ¿Y dónde está la bendición que no la veo? Pues está guardada. Es suya, pero está guardada. Es como una herencia que usted no ha podido recibir porque le falta un trámite. Usted en necesidades, usted pobre, usted aguantando hambre y con una herencia que no puede recibir porque le falta un trámite. ¿Cuál es el trámite que nos falta a nosotros para poder recibir todas las bendiciones que Dios ha prometido? Es la fe inquebrantable. Ahí es donde las puertas se abren, las bodegas se abren para tener todo. Pero a veces yo no sé, como que nos amañamos a la mala vida, ¿no? Como que nos acostumbramos a la mala vida. Ya me tocó, aquí estoy, ya no puedo hacer nada, como que no podía hacer nada. Hermano, usted no necesita hacer nada más que creerle a Dios, porque lo demás ya está hecho, amén. Lo demás ya está hecho, la salud ya está dada, ¿sí o no, hermano? Que la salud ya está dada. Yo llevé sus enfermedades tiempo pasado, ¿sí? El deseo de bendecirnos ya está dado, la promesa está dada. Hermano, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Eso está dado. Usted no tiene que hacer nada más sino creerle a Dios, creerle a Dios. ¿Y que van a venir pruebas? Sí. Pero esta prueba la recibo con alegría, porque esta prueba me va a engrandecer la fe, para que cuando venga la otra, esa tampoco me va a vencer. Y voy a mantener firme. Números 23-19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Ahora, ¿quién puede decir, sí, una vez Dios prometió y no cumplió? Dice, no es hombre para que mienta. Dios no miente. ¿Y eso qué significa? Que lo que Él prometió lo va a cumplir. Y tampoco es un ser humano, por tanto no cambia de parecer. Dios es firme en su propósito. ¿Sabe por qué es firme en su propósito? Por dos cosas importantes. Una, porque Él quiere hacerlo. Y dos, porque puede hacerlo. ¿Por qué los seres humanos a veces cambiamos de parecer? ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos somos seres limitados. Porque a veces tenemos las ganas, pero no tenemos los recursos. Pero Dios tiene las dos cosas. Él tiene las ganas y tiene los recursos, porque tiene el poder. Entonces, ¿qué le impide a Dios bendecirnos? Nada. O bueno, sí. Lo que le impide a Dios bendecirnos es nuestra incredulidad. ¿Sí? Entonces, claro eso, ¿verdad? Subraye ese texto, hermano. Subráyelo. Y cada vez que usted necesite algo de Dios, hermano, tráigalo a la memoria y diga, sí, estoy frente a alguien que no miente y que nunca ha quedado mal cuando ha prometido algo. Y ahora vamos a mirar un caso que ustedes conocen de Juan capítulo 11, versículo 4, para entender algo sobre las enfermedades. Hermano, porque lo que más azota nuestras vidas son las enfermedades, ¿cierto?
todos enfermos. Todos enfermos. Yo estaba mirando, déjenme hacer este comentario fuera del tema. Estudiando sobre la obra del Espíritu Santo, este es un tema que estoy preparando y encontré algo que me llamó la atención. Bueno, lo he leído tantas veces y es el milagro de Pedro y Juan cuando sanaron al cojo en la entrada de la puerta de Hermosa. ¿Se acuerdan ustedes? Ese milagro sucede horas después de que ellos reciben al Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, y dice que ellos se fueron al templo, era una de las horas acostumbradas, y que ahí había un hombre tendido, cojo, dice que era un cojo de nacimiento. Alguien lo llevaba todos los días en la mañana, lo ponía en la puerta de la iglesia, del templo, y ahí se quedaba todo el día, y a todo el que entraba y salía le extendía la mano esperando recibir una moneda. Eso dice la historia. Bueno, esta era la dinámica de él, ya ahí se estaba envejeciendo. Dice que cuando él vio a Pedro y a Juan que iban al templo, les extendió la mano, esperando recibir de ellos una moneda. Y entonces Pedro y Juan dijeron: nosotros no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo cogen del brazo y lo levantan y lo ponen de pie, y sus piernas se afirman y él recibe la sanidad. Bueno, hasta ahí todo bien. Una cosa importante es esta. Resulta, hermano, que el cojo no se va a otro lado, él no se va ni a la casa ni a compartir con la familia, sino que entra al templo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que empezó a alabar y a glorificar a Dios en el templo. Listo. ¿Qué pensaba yo? Bueno, ¿cuánta gente, oiga bien, cristianos, venimos al templo en la misma condición del cojo? ¿Cierto? Todas las veces venimos al templo esperando de que alguien tenga misericordia y nos dé una migaja. Estoy hablando de cristianos, ¿sí? Estoy hablando de cristianos. Que me den una migaja, que sane mi enfermedad, que hagan esto, que haya una respuesta de parte de Dios. Y por eso las iglesias están llenas de gente enferma, hermano. Gente enferma, gente afligida, gente con problemas físicos, emocionales, psicológicos. Ahora yo pregunto, ¿así tiene que ser? No, hermano, no, así no puede ser. Las iglesias tienen que estar llenas de gente sana, de gente, hermano, que viene al templo no a pedir una limosna ni a despertar lástima, sino a saltar y a glorificar a Dios, ¿o no? ¿Qué me dicen ustedes? Así tiene que ser. Pero tristemente, hermano, vemos las iglesias llenas de gente quejándose todo el tiempo. La sanidad se dio afuera, ¿sí? La sanidad Dios la hizo allá. Hermano, pero esto también depende de los que estamos al frente, ¿no? Porque Pedro y Juan tenían el poder del Espíritu Santo, y un ministro que tenga el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de cambiar la condición de una persona mendiga espiritual y volverla una persona que glorifique y alabe a Dios. Hermano, pero no podemos seguir creando una dependencia en las personas, una dependencia del pastor, una dependencia del ministro de alabanza, entonces que es el ministro de alabanza el que crea el ambiente para que la gente goce, para que la gente alabe, pero cuando el programa termina, entonces la gente vuelve a la misma condición. ¿De qué? De tristeza, de angustia y de desesperación. Yo no sé si me hago antes, bueno, en alguna oportunidad voy a ampliar más este tema. Vamos a mirar lo de Juan. Juan capítulo 11. Ya estamos con el tiempo. Versículo 4. Hablando de las enfermedades. Ahora, recuerden que las enfermedades van a venir. Dice el versículo 11. Pero Juan 11, ¿no? Juan 11. Pero cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Métase eso en la cabeza. La enfermedad de Lázaro no es para muerte. No terminará en muerte definitiva. Dice:
Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba, ¿qué dice? Reciba la gloria. Y el versículo 11, vamos a mirar qué dice el 11. Nuestro amigo Lázaro está dormido. Agregó después, pero ahora iré a ¿qué? A despertar. ¿Conocen la historia, verdad? La familia de Lázaro, o sea, Lázaro, Marta y María, eran una familia muy especial para Jesús. Dice la Biblia que él amaba a esa familia porque era una familia que lo acogió. Cuando él pasaba por ahí, por Betania, él llegaba a la casa de ellos, él ahí predicaba y hacía sus reuniones, ahí dormía, ahí comía. Lo amaban mucho. Pero esa vez él no estaba ahí. De pronto un día Lázaro se enfermó. Lázaro se enfermó. ¿Y qué hicieron? Me imagino. ¿Qué hicieron? No, me imagino no, la palabra del Señor lo dice. ¿Qué hicieron ellos? Ajá. Lo primero que hicieron fue acudir ¿a quién? A Jesús. Es lo normal que hacemos todos, ¿o no? Cuando usted tiene un problema, cuando le da un dolor a las 3 de la mañana, cuando ve que su hijo está ardiendo en fiebre, bueno, cualquier cosa, ¿qué hace usted? Ora a Dios, es lo normal. Pero resulta que en este caso no hubo respuesta de parte de Dios. Oraron y esperaron, pero no hubo respuesta de parte de Dios. Fue a los 4 días que Dios se manifestó. Póngale cuidado a eso, ¿no? Y yo simplemente me pongo en el lugar de María. Bueno, María, inicialmente con una fe grande, Él va a venir. Claro que va a venir. Tranquilo Lázaro, Él va a venir. Miraban que Lázaro empeoraba, luego salían a la parte de afuera a ver si llegaba, no llegaba, luego iban y veían que Lázaro ya no hablaba, luego miraban otra vez y no había ninguna respuesta hasta que su fe ¿qué? Comenzó a decaer. ¿Sí? Ahora, pero lo interesante de esto es lo siguiente, lo que dijo Jesús en el versículo 4. La enfermedad de Lázaro le dijo a sus discípulos cuando él se enteró de la noticia, porque él sí recibió la noticia. Eso significa que la oración llegó a Jesús, pero él se quedó allá. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Entiéndalo de esta manera. Las enfermedades para los hijos de Dios no son para muerte. Ahora, normalmente una enfermedad termina en muerte si no se cura, ¿sí o no? Pues las enfermedades el diablo las coloca para matar, para destruir a la gente. Pero en un hijo de Dios, óigame bien esto, una enfermedad no es para muerte, porque lo estamos viendo en este caso. La enfermedad de un cristiano es para que Dios se glorifique, ¿sí? Ahora, tenemos que entender esta parte. Cuando la enfermedad llegue, porque nos vamos a enfermar. De hecho, muchos estamos enfermos. Pero no quiere decir, mis amados, que vamos a morir con esa enfermedad. Simplemente estamos prestando nuestro cuerpo, prestándolo para que el Señor haga un experimento con nosotros, que en últimas termine dándole el crédito ¿a quién? A Dios. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Me duele igual que le duele a los que no creen. Me molesta igual que le molesta a los que no creen. Pero la diferencia es que mi final será diferente al final de los que no creen. Porque el final, mi final como creyente, va a ser para darle la gloria a Dios, mientras que el final del que no cree, ese sí va a ser para muerte. Ahora, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y con una enfermedad en el hotel. Y con una enfermedad, ¿no es cierto? Pero es diferente, hermano. Es diferente. Cuando Dios nos quiera llevar, seguramente va a haber una excusa y nos va a llevar, pero nosotros lo vamos a entender. ¿Sí o no? Lo vamos a entender. Yo voy a entender cuando el Señor me diga, ya llegó tu hora, ¿no? Te voy a traer conmigo y yo lo voy a aceptar y voy a dejar de luchar, ¿cierto? Pero si el Señor nos tiene aquí, hermano, es para que a través de esa enfermedad nosotros podamos glorificar a Dios. Ahora, miren ustedes lo que pasa. Cuando Jesús llega, a los 4 días, ya Lázaro muerto, sepultado y descompuesto. Lo primero que la hermana le dice, Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué le dijo? Mi hermano no había muerto. De alguna manera le estaba culpando ¿a quién? A Dios. ¿Cuántas veces culpamos a Dios por las cosas que nos pasan?
¿sí? Injustamente lo culpamos, injustamente. Porque yo le digo una cosa, Jesús había decidido hacer el milagro aún antes de que Lázaro se enfermara. El milagro ya estaba dado, ¿o no? Antes de que ellas le pidieran a Dios que lo levantara, Dios ya había decidido levantarlo. ¿Te acuerdan el ejemplo del río? ¿No? Dios hizo el milagro 20 kilómetros río arriba, 20 kilómetros. Pero ellos no lo vieron inmediatamente, lo vieron unas horas después. Ese tiempo, hermano, de espera, es el tiempo en el que nosotros le estamos probando a Dios de que de verdad, mis amados, hemos creído en Él. Nuestra fe es la que honra a Dios. Honre a Dios con su fe, hónrelo. Hermano, no hay otra manera más grande de honrar a Dios que nuestra fe. ¿Sabe por qué? Hermano, porque creerle a Dios es darle el lugar que Dios se merece. Es aceptar lo que Él es. Pero dudar de Dios, hermano, es rebajar lo que Dios es. Por eso es que es tan complicado el asunto de la fe. Bueno, y podríamos seguir hablando de esto, hermano, pero Pablo dice que ustedes deben gozarse más en las debilidades. ¿Por qué? Porque es en el momento de la debilidad donde el poder de Dios se demuestra. Cuando usted tenga una prueba, hermano, usted piense en esto. Esta prueba no es para destruirme. Esta prueba es para demostrar el poder de Dios en mi vida. Y cuando eso suceda, dé testimonio. Hable. Hermano, Dios siempre va a estar ahí. Hay cosas que suceden en la vida y uno dice, qué bueno que no pasó a mayores, ¿cierto? Qué bueno que no pasó. Esto hubiera podido ser más trágico, como lo de esta semana, ¿no? ¿Cierto? Un accidente, hermano, donde aparece un golpe, una lesión, sabiendo que ahí hubiera podido haber una muerte. ¿Quién estuvo ahí para proteger? Hermano, el diablo lo hizo con la intención de destruir, pero Dios siempre puso allí su mano para que el asunto fuera soportable. ¿Podemos dudar de la misericordia de Dios? No podemos dudar de la misericordia de Dios. Hermano, si usted quiere seguir viendo cosas más grandes, manténgase firme como los sacerdotes, parados en el agua, esperando que se abriera. Y luego dice la historia, ese río se abrió y ellos pudieron pasar en seco rumbo a recibir la herencia de la tierra prometida. Que Dios me los bendiga entonces. Hermanos, créanle a Dios, sin importar que se oscurezca, sin importar que el mar se levante, hermano, para nada, hermano. Llévense esto, cuando llegue una tribulación, una prueba, no se enfoquen en el problema, enfóquense en el que está con usted para sacarlo del problema. Señor, queremos agradecerte esta mañana, Señor. Dios, yo sé y entiendo perfectamente que tus planes, Señor, como dice Jeremías, los planes tuyos para nosotros son de bien y no de mal, para darnos lo que necesitamos. Y vamos a ver, Señor, lo que tú has prometido, pero solo te pedimos, Espíritu Santo, que acrecientes nuestra fe y que nos fortalezcas para permanecer firmes en esa palabra, Señor. Firmes, anclados en esa promesa, hasta que veamos, Señor, la respuesta en nuestras vidas. Tienes tantas bendiciones para tu pueblo, Dios. Tienes todo lo que su corazón anhela, todo, Señor. Ya está hecho, Dios, y nosotros lo vamos a ver. Fortalece la fe, Espíritu Santo, de tu iglesia esta semana. Sin importar las luchas que tengan que enfrentar, van a enfrentar luchas, pero permite que ellos sientan que tú estás ahí, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.